A ver, esperemos un cachito igual porque por ahí siguen entrando, ¿no? Sí. Pero bueno, más que nada era eso. Estuvo bueno como en este cuatrimestre como quisimos esperar un poquito el tema del cine moderno, le dimos un poquito más a lo clásico, aunque también vimos, ¿no? Que las películas que estábamos viendo no eran totalmente clásicas. Clásicas. Siempre tiene como algo. Bueno, yo mandé el texto, ese ya igual algunas ya lo habían leído. Lo importante es, por ahí lo mandé medio tarde el texto, pero por ahí lo importante es como que lo vayan leyendo de a poco. Es bastante digerible, digamos, el texto, no es Sí, como una cosa didáctico. complicada. Lo que tiene son muchas citas a muchas películas, que bueno, hay muchas que por ahí las vieron y otras que no. Pero lo importante es que podamos pensar esas características de las que habla el texto en función de las películas que ya vimos o las que estamos viendo, ¿no? Hoy, que es lo que más me interesa. Hoy me interesa que pensemos en esta característica que tiene esta película, que la hace clásica, que la hace moderna. No vamos a hablar del cine postmoderno todavía, vamos a esperar. Como a ver otro ejemplo que sea más claro de lo que es el cine postmoderno. Que igual las que leyeron el texto del cuatrimestre anterior ya saben de qué se trata, ¿no? Pero para no mezclar los conceptos y ir como de a poco. A ver, entra Carolina. ¿Se escucha el ruido que hay? ¿O no? No, No. no, no, no. Bueno. Bueno, Carolina, ahí estábamos hablando un poquito de lo que decíamos que vamos a hablar un poco del cine moderno, que lo que más venimos haciendo era hablar del cine clásico. Hicimos alguna referencia igual ya a cine moderno, pero no hablamos directamente de cuáles serían las características del cine moderno. Porque lo que quería era como que quede claro también esto de qué es lo que diferencia el cine moderno de lo clásico, que no tiene que ver con una época nada más, sino con un concepto, ¿no? Como de... ¿Alguien quiere decir más o menos qué entendemos por cine clásico? ¿Alguien se anima? Esto de los tres actos, un inicio, el desarrollo y un cierre. Sí. Hay una cosa que tiene Que que puede ver... haber. Sí, sí, continúa, a ver. No, hablaba de los giros. Lo que tiene el cine por ahí clásico es había- que estas cuestiones son sumamente claras, Claro. ¿no? Como que responden a ese formato de estructura, lo que llamamos como una estructura clásica de guión clásico. Lo que tenemos que empezar a diferenciar que, bueno, el cine clásico es como si fuera la convención de lo que debería ser una película entendible para cualquier tipo de público. Como el cine que es más llevado a lo espectacular, ¿no? Como esta cosa de que cualquier espectador puede entrarle a esa película, porque tiene referencias de haber visto mucho de tipo de ese cine. Sí, sí. Entonces, lo que vamos a pensar como clásico es eso, como convenciones que tienen que ver con una tradición de lo que ya venimos viendo del cine. Esa tradición tiene su base en lo que es el principio de la industria del cine de Hollywood, ¿no? Que empiezan a producir películas para un público masivo. Tiene que ver también con eso. Por eso es como una cosa como que cualquiera puede entender.
que la historia tiene que ser clara, los personajes no tienen que ser ambiguos, tienen que ser como muy, muy referenciales también a algo de lo que nosotros podemos encontrar en la realidad. Como no hay como saltos temporales, no hay como rupturas espaciales, porque nosotros lo que estuvimos viendo ahora era que, bueno, que las escenas, ¿se acuerdan que era como una unidad espacio-temporal? Entonces, lo que hace el cine clásico es establecer que el cine se hace en escenas, después hay una secuencia que tiene toda una lógica causa-efecto, ¿no? Lo que sucede en una escena, a continuación la próxima escena va a estar referida a eso. Eso es como una lógica causal. Entonces, cuando empezamos a ver que eso se empieza a romper, empiezan a aparecer otro tipo de películas, ¿no? ¿Qué sucede cuando se rompe como esta, como digamos, esta continuidad espacio-temporal? ¿Qué pasa en lo cinematográfico? No hay una continuidad, no hay una lógica de repente. Como que se van cortando. No es lineal la narración, digamos, ¿no es cierto? Y a nosotros como espectadores nos produce cierto desconcierto, ¿no? Como que cuesta más entenderlo. A lo mejor, Totalmente. agarrarle la vuelta, ¿no? Exactamente. En los otros ya sabemos qué es lo que más o menos va a ir ocurriendo. Claro. Claro. Se rompe, lo que sucede es que se rompe la predecibilidad de lo que es, por ejemplo, el cine de Hollywood clásico. Esas convenciones que tiene están arraigadas después en los géneros. Entonces, nosotros podemos identificar un montón de películas que son parecidas, aunque cambie el tema, el personaje, porque existen los géneros, que son como convenciones. Por eso es como que vieron que hubo toda una época del cine que era súper claro, bueno, la película de terror, la película de fantasía, la película para chicos, la película romántica, la película de aventuras, bueno, y así, ¿no? El western, y no sé si me estoy olvidando alguno más, pero bueno, el El policial, drama, la comedia. la comedia, El suspenso. ahí va. Bueno, todos los géneros empiezan a establecer convenciones. Fíjense que siempre empiezan las películas como, bueno, la película de suspenso, ¿no? Hay algo que descubrir. Entonces todas las películas de suspenso van a estar alrededor de eso. En las películas de amor, bueno, hay una pareja que se tiene que encontrar, y entonces toda la película va a estar alrededor de de esa historia de esa pareja. Bueno, y así cada género tiene como una convención. Entonces, ¿qué va a suceder con el tema, con las películas modernas, con respecto a eso? Lo que decía, ¿no? Como que ya no se hace, se pierde la predecibilidad, ¿no? Lo que decíamos recién. Ya no podemos, uno cuando ve una película clásica dice, ay, ahora se van a separar, ¿no? Si la película empieza con la pareja feliz, te das cuenta de que se va a separar, y bueno, toda la película va a tratar de cómo se unen. Que lo hemos visto en alguna película, bueno, la que vimos el otro día, ¿no? Esta de la mujer fragmentada, Fragmentos. ¿no? Fragmentos de una mujer, claro. Como que uno, uno espera, uno empieza a esperar como que esta familia se recomponga, pero sin embargo nunca sucede, al revés, se termina de separar, se termina de romper. Entonces, eso que uno cree predecible en los géneros, en las películas modernas, va a empezar a ir por otro lado la cosa. Por ejemplo,
lo que va a suceder, una de las cosas que va a suceder es que lo que va a estar más, o sea, en esta cuestión de romper como el espacio temporal, la continuidad y la relación causa y efecto, va a estar como en función de la expresión de un artista, de un director, de un autor. Como que empieza a hacer un cine de autor, como que ya no responde a las leyes del género o querer romper un género, que eso lo vamos a ver después, que es más postmoderno, se independiza. Es como un cine que no tiene como una relación con el cine más que con el cine de autor, ¿no? Como que vemos películas que no se relacionan con un género, tal vez. Tal vez son revisiones temáticas, por ejemplo, desde un estilo particular, desde una forma. Películas que son búsquedas estéticas más que búsquedas temáticas. O sea, tratan de un tema, pero tal vez la búsqueda va por lo estético, por la forma. Por ejemplo, vamos a ir viendo que tengo el... Una preguntita, Diego. Sí, dale, mientras busco el PDF. Esto que vos estás planteando, ¿empezó a aparecer en el mundo o en Argentina en algún momento? ¿Hace mucho que existe? Sí. ¿Cómo es temporalmente? En Argentina, lo que tenemos es como que siempre hubo cine de autor de alguna manera, o sea, porque lo que sucedió en Argentina es que hubo un intento de cine industrial que duró muy poco. Entonces después lo que se empezó a hacer, o sea, había esas películas, como si te dijera, masivas, pero Sí. como que uno podía identificar un autor. Yo creo que igual a partir de los años 60 es como que empiezan a aparecer estas características que suceden en el mundo. O sea, con la Nouvelle Vague, el neorrealismo italiano. Como al principio se quería hacer como un cine de Hollywood acá en Argentina, ¿no? Es más, hubo una época dorada del cine de los años 30. Más, 40. Sí, 40, es como en esa época, ¿no? De los 30 a los 40, hubo una época donde el cine argentino se veía en todo el mundo, Sí. y después lo que hicieron fue comprar esas empresas y empezaron a hacer como quebradas también, ¿no? Como que no convenían en el mundo. O sea, después de la Segunda, de la Segunda Guerra, Estados Unidos potencia toda su colonización desde la cultura a través del cine. Claro. Entonces empiezan a producir lo que se llamaban estas películas súper clásicas. De estudio. ¿Cómo? De estudio. Las De los películas. distintos estudios. De la Sí. Warner, de la Fox. Así. No sé si vieron la película esa Mank, que está en Netflix. Sí, la vi. No. Bueno, si quieren la podemos ver para la próxima. Pero ¿Cuál? es Mank, que habla un poco de eso, de la Eso. industria del De cine. Mankiewicz. Y de la lucha y como de la lucha de los artistas, ¿no? Por existir, porque era como que las cosas tenían que ser de una manera, porque era lo que vendía, porque lo importante era que la película la vea mucha gente. A ver, esperen. La Quiero ver. rentabilidad. Claro. Pero hoy también. Y sí. Sí, sí, igual estamos haciendo como una referencia de dónde empezaría esto, ¿no? Claro, claro. No, y lo pensaba aparte si tenía algún correlato de alguna manera con el arte en general, con el arte visual, ¿no? Ah, claro. Ay, perdonen que no veo quién habla porque ahora puse esta para compartir, pero... ¿Quién habla? Liliana. Liliana. Yo soy Liliana. No puedo verles las caritas, Bueno. porque tengo la pantalla compartida esta.
O sea, lo que sucede es que lo que empieza a pasar es eso, como que hay, el mundo del cine se empieza a dividir en lo clásico y lo moderno en relación a lo que tiene que ver con la industria. También lo podemos pensar en una guerra, digamos, cultural entre Europa y Estados Unidos. Acá, fíjense que siempre fue como que hubo una búsqueda más poética en Argentina también del cine. O sea, hubo una época muy industrial, pero también había muchos autores que tenían como su impronta, ¿no? Bueno, bueno, acá hice un un PowerPoint que después se los voy a pasar, que igual es lo que dice el buenísimo. texto, pero está un poco más condensado y como si fuera traducido. Sinóptico. Sí. Tiene que ver con esto también, ¿no? Como que el cine clásico lo que quería era hacer un cine industrial que no tenga como una perspectiva como individual, digámosle. No era la mirada de un autor, no era el punto de vista, no se buscaba que el espectador se distraiga, ¿no? Como que era algo muy... Esperen que voy a ponerme los auriculares porque empezó el ruido acá. Era como eso, algo muy, como dice acá, didáctico, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí. Sí, Era como muy didáctico, ¿no? Como esta cosa de que todo el mundo tenía que entender, había como una referencia a la historia, ¿no? A lo que significaba, y no había un sentido abierto de lo que... no era un lenguaje poético, aunque las imágenes siempre fueron de alguna manera, escapaban a la realidad de alguna manera referencial, ¿no? Después, esto de que la edición, lo que llamamos edición, montaje, era siempre como, estaba todo atado a la historia, a lo que se contaba, ¿no? O sea, la historia era lo que mandaba. La imagen estaba centralizada en un personaje. El sonido acompaña, o la música acompaña estas emociones, ¿no? Que iban sintiendo los personajes, o que te quiere hacer sentir como espectador, también, ¿no? Como cuando ponen esa música que, bueno, es una música de resolución, es una música triste, o es una música alegre. Y bueno, y esto de que sigue las tradiciones genéricas, que bueno, es más o menos lo que ya, esto es lo que nosotros conocemos ya por la experiencia de ver películas. Como que uno empieza a ver la película y ya sabe, digamos, ¿no? De qué trata. El cine moderno sigue siendo narrativo, ¿no? Lo que empieza a suceder con el cine moderno es que empieza a tener esa tradición de romper con lo establecido, ¿no? Como, por ejemplo, el cine de la Nouvelle Vague, que empieza como a romper con esta cosa de la predecibilidad. Por ahí había un policial, no sé si han visto alguna película de Godard de los años 60, que era Todas, Hace mucho. un policial, por ejemplo, sin aliento. sin aliento, sin aliento. La banda aparte. que eran películas que rompían con esa tradición de lo narrativo como algo que tenía que ver con lo causal, ¿no? Como las escenas, de repente los personajes podían saltar de una escena de un espacio a otro sin que haya una lógica de causa y efecto, ¿no? Eso empieza a suceder como en los años 60. Fíjense que eso ahora también perdió como un poco de vigencia, salvo en algunas películas más independientes. Pero bueno, era una cuestión de ese momento, de entender que el cine podía hacer algo que fuera como también romper con la lógica racional, ¿no?
como esto de que tiene que ser todo una historia que se entienda, como que el disfrute empezó a pasar por otro lado, por ver imágenes, por ver a un personaje que muere y revive, no sé, como cosas que Más escapan, expresionista. más expresionista, también como que, bueno, ahora vamos a pasar a eso. Y bueno, y esto de que es un cine que no es como una cosa de que representa la mirada como colectiva, sino como una mirada individual del mundo. Como que es un artista, esta cosa del director loco, ¿no? Como de que quiere hacer algo como que nadie entiende, ¿no? Como esta mirada que tenemos un poco construida también el director, como un ser que nadie comprende, ¿no? Y que termina siendo algo que por ahí llega a muy poca gente, porque la gente está acostumbrada a ver una película que cierre, que termine, que siga las lógicas del género. Entonces muchas veces lo que sucede es que estas películas son para un público más acotado, ¿no? Porque no le interesa, hay mucha gente que no le interesa ver como la experimentación de un director loco, digamos, entre comillas. ¿No? No, pero los locos también hacen buenas cosas. Mirá Orson Welles, que se Bueno, decía loco. bueno, sí, estoy como parodiando. No también. despreciemos a los locos. Lo que sucede es que, claro, en esta experimentación empieza a aparecer el cine moderno, o sea, no tenemos como otra explicación que es que aparezcan estos locos, ¿no? Como que empiezan a decir, no, ¿por qué el cine tiene que ser así, así, ¿no? Diego, una pregunta. ¿Y Sí. cómo toma esto la industria cinematográfica? ¿Apoya a esos directores que hacían un poco cine de autor o se tienen que ir a cinematográficas independientes, fuera de la gran maquinaria de Hollywood, por Y en un ejemplo? momento conviven las dos industrias. Y mirá ahora Christopher Nolan, que también Sí. empezó independiente y es una superestrella y con Sí, igual rédito estamos todo. hablando más del inicio. Ahora, en el inicio también convivían, porque eran directores que hacían a la vez, por ejemplo, no sé, se me ocurre Kubrick, ¿no? Como una Stanley persona Kubrick. que De hace, Kubrick, la primera es de Kubrick. hace cine industrial, de alguna manera, pero y es cooptado también por los grandes estudios. Porque empieza a suceder que también empieza a ser reconocido esos directores, ¿no? No, pero estamos hablando también de que eso sucede por ahí en lo que es Estados Unidos. En Europa pasaba otra cosa, en Latinoamérica pasaba otra cosa. Como que eso va pasando según la región también, ¿no? Por eso cuando hablamos de estilo, tenemos que ubicar en épocas y en regiones. No es lo mismo un estilo moderno en Europa que en Estados Unidos y en Latinoamérica o Argentina. Porque, nada, fíjense, no sé, acá se me ocurre como, no sé, ¿qué director se les ocurre acá moderno de los años 60, 70? Y eso que la novela la había leído. Perdón, se me cortó, Pero, ¿no? ah, No No. escuché. Caro, ¿qué Nada. decías? Ah, bueno. ¿Qué habían dicho? No escuché, perdón. no, que vos preguntabas de un director argentino y yo nombré a Lucrecia Martel. No, pero de las épocas de los 60, digo, como los 50, Antín, 60. Antín. Pino Solanas, Bueno, Pino Solanas porque era más bien, pero tenía un tinte político lo de Pino Solanas. pero era moderno, me parece. Hay otro, Re moderno, un tipo de su época. sí, ¿quién más? Fabio, Fabio, Fabio con las Fabio. primeras, el Crónica de un niño solo. no, Bueno, no sé. bueno, El son mismo, autores. pero
el mismo Antín, que era más en tinta intelectual, que hizo Circe, aunque el libro, la novela, el cuento es mejor que la película. Bueno, Renilson tampoco. Torre Nilsson. Bueno, son Ese es más autores. clásico. Torre Nilsson. Pero bueno, son autores que tienen como una mirada, fíjense que también muchas veces siguen una tradición como estética clásica, pero la mirada que tienen sobre el mundo es moderna. Ya no tienen como una opinión sobre lo que están haciendo, ¿no? Entonces eso también los hace modernos, porque ya dar una opinión en el cine también es pararse desde un lugar como de autor, ¿no? Sí. No es lo mismo hacer una temática sobre los trabajadores como con un musical de Hollywood, ¿no? Que hacer hacer... la hora de los hornos, como Solana. Claro. Bueno, entonces el cine moderno estará formado por numerosas maneras de hacer, de artistas individuales que ofrecen elementos específicos derivados de su visión personal de las posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico. Fíjense que el lenguaje cinematográfico hasta ahí era esto que decíamos, por ejemplo, de los 3 actos, del personaje claro, que tenía como una tradición como mitológica, ¿no? Del héroe, el camino del héroe. El camino del héroe. Claro. ¿No? Como que ahí eso, después si quieren lo podemos ver como más específico, el camino del héroe, lo vimos el cuatrimestre pasado, pero lo podemos volver a retomar. Pero esto de que el héroe tiene una debilidad, bueno, todas estas cosas de que es como un personaje claro, como que tiene una misión, tiene como, bueno, todo lo que tiene el camino del héroe, que después lo podemos ir viendo, igual en un momento lo vamos a retomar. ¿O podés mandar algún apunte, algo? Sí, Para ir leyendo. sí. ¿Hay quién habló ahí? Que no escuché. Perdón. Susana Frugoni. Ah, bueno. Sí, lo voy a mandar. Lo que pasa es que no quería mandar todo junto para que no se abrumen. También mandé un texto de montaje que es como para ir entrando en tema, no es que tienen que leerlo para hoy o, viste, como una cosa... Piensen en eso también, que no soy como un profesor clásico yo, soy un profesor moderno. Bueno. Divino, Diego. Hipermoderno. No, porque por ahí, viste, quieren que yo les dé muchas respuestas y a veces a mí me gusta como que también busquemos la respuesta, ¿no? Claro. Eh, Muy bueno eso. bueno, entonces esto de que es una mirada estética nueva, también tiene una mirada sobre los temas que interesan en esa época. Por eso también, fíjense que en Argentina surge este cine político, que por ahí tiene una estética más parecida a lo que es el cine de vanguardia o el cine más de Europa. No me estarían dando... Ahí está. O sea, para entender esto, que el cine... ¿Ustedes ven un cartel en el medio? Sí, Sí, se ve algo. No sé por qué, pero. la puedo sacar. Please move this. No, es de acá, es de mi pantalla. No, vos lo Es tenés. de. Ahí tuya. se está yendo. Ahora Ahí es se fue, desapareció. se fue. Ahí se fue. Ahí viene. En síntesis, el cine clásico siempre es igual a sí mismo. Apareció. No busca rupturas. ¿No? Claro. Corre el cursor para arriba, Diego. No, no lo puedo correr. Anda para arriba. No, no lo puedo correr. Ah, no. No, estaba como No, ahí. Recién había desaparecido, ¿eh? Había quedado detrás. Y Ahí el cine está. moderno siempre es distinto de sí mismo. Como que no busca esta referencia de... Ay, otra vez empezaban los ruidos. Hoy va a ser un día caótico. Mira, me parece que es la de como la chica de la película, la chica que tomaba la cámara. Bueno, Algo de eso. Te posicionaste en la película. Ay. ahora vamos a hablar de la peli.
El tema de, bueno, este cine pos... Ah, no, pará. ¿Qué? Está bien. No, me pasó el cine posmoderno. Ah, no, está bien, porque, bueno, esto lo vamos a ver después. Lo voy a sacar. ¿El cine moderno qué pasó? No, era el cine postmoderno lo que aparecía ahí. Ah. Y estaba como... No quiero hablar del cine postmoderno hoy para No, no, mezclar. Para no mezclar. paso a paso. Igual en el texto este después lo vamos a... Acá dice cine moderno, la tradición de ruptura. Ahí va, sí. Ahí está. Esto que decíamos, que el cine moderno es lo opuesto del clásico, cada película moderna surge de la visión particular de un artista, esto ya lo dijimos. O sea, lo que sucede es eso, que no hay una regla para entender qué es moderno, porque no responde a una regla general. Esto es lo que sucede cuando queremos como hacer como esta clasificación de moderno, clásico y posmoderno, que en realidad es forzoso lo que estamos haciendo. No es que las películas responden todas a esta clasificación. Fíjense, cuando vemos una película es como que nos cuesta a veces decir, bueno, esta parte parece más moderna, esta parte parece más clásica. Y fíjense la película que vimos, Atlantic, ¿se acuerdan? Sí. Que cambiaba de género. Bueno, en algún punto era una película posmoderna en el sentido de que tiene una estructura clásica, pero a la vez tiene cosas modernas. Entonces la mezcla de lo moderno y lo clásico sería lo posmoderno. Esto lo dejo ahí como para ir entendiendo de que también lo posmoderno es distinto a lo moderno, pero también es moderno. Sí. Es como un diálogo lo posmoderno, es como una revisión de los estilos. Entonces, el cine moderno se define por su novedad contextual, ¿no? Esto que tiene que ver con un contexto, con lo que es como una mirada de ese momento. Por eso cuando vemos una película de los años 60, que sería moderna, por ejemplo, una de Godard, como decíamos, tiene que ver con lo que en ese momento estaba sucediendo en el cine. O sea, si le damos ahora, lo vemos como más hasta tradicional, capaz, algunas cosas, como rupturas con cosas que ya las vimos muchas veces, ¿no? La ruptura espacio-temporal, todo eso. Entonces, cuando hablamos de que, bueno, ¿vieron el cuadrito? ¿El cuadrito lo vieron en el texto? Que decía como, bueno, que el inicio, vamos a volver. El inicio en el cine clásico, la narración va de plano general a primer plano, ¿no? Esto de que vemos como un lugar y después se acerca al personaje. En el cine moderno empieza a ser al revés, empieza a ser como más descriptivo, empieza como, vemos detalles, como de lo que hay, por ahí no está contando nada, no es tan narrativo. A la vez podría ser narrativo en algunas cosas, pero no determina que eso es la presentación de algo que va a suceder en algún momento. Se está por cortar y ahora volvemos, ¿eh? Bueno. Esto de que la intriga de predestinación, ¿no? Como que, vieron en el clásico como que hay un asesinato y no sabemos quién lo mató, por ejemplo, ¿no? En el cine moderno por ahí se distorsiona eso. No nos interesa tanto crear un misterio en el inicio. Es como más una cuestión estética, mostrar cómo va a ser esa narración, cómo va a ser el tiempo, cómo va a ser la imagen, como que va por otro lado. Por ejemplo, la imagen puede ser un plano secuencia,